Celestial, te damos gracias porque nos trajiste aquí a adorar tu nombre. Gracias, Señor, porque has preservado nuestras vidas. Nos has dado, Señor, todo lo que pudiéramos haber necesitado. De manera que al estar aquí, solo tenemos un profundo agradecimiento por ser un Dios tan bueno, tan misericordioso y tan fiel. En esta hora pedimos que el Espíritu Santo nos llene de gozo, nos llene de paz, y tu presencia, Señor, nos conforte. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe en la alabanza, en la adoración, en la exposición de la palabra y en el entendimiento que debemos tener. Padre, le pedimos que cada uno de mis hermanos aquí, incluyéndome yo, podamos ser guiados por ti en esta adoración. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quiero compartir un mensaje de advertencia para esta iglesia, para todas las iglesias Advenimiento y para todas las iglesias del mundo. Porque el mensaje trata precisamente de la iglesia cristiana de Roma. Vamos a ver cómo de la sencillez que le caracterizó en sus comienzos, pasó a ser una iglesia corrupta y pagana. La foto que ustedes ven en la pantalla no es un símbolo de lo que fue la iglesia primitiva de Roma, sino del paganismo al que se convirtió, como también de su corrupción. Pero ¿qué les parece si antes de hablar de esto último, vamos al inicio de esta iglesia? Abramos la Biblia en Romanos 1, versículo 7. Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos 1, versículo 7. Dice así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El verso 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y luego dice el versículo 9, porque testigo me Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Con este relato, nosotros vemos cómo no deja de ser sorprendente que en la capital del gran imperio romano hubiera
una iglesia cristiana. No fundada por Pablo, porque Pablo les está mandando la carta a ellos. Él está deseando ir a verlos. Ora por ellos. Pero al pensar en la existencia de esos cristianos que habían en Roma, sorprenden tres aspectos que quisiera tratar con ustedes esta mañana. El primero de ellos es que la Roma pagana tuviera una iglesia cristiana. Eso es algo asombroso. ¿Por qué razón? Porque Roma era la capital del imperio. Pero no deja de dar alegría que en la capital del imperio romano, el humilde y divino carpintero tuviera seguidores, tuviera adoradores, y hubieran hombres y mujeres que le sirvieran y le obedecieran. Amén. Oh, hermanos y hermanas, sin lugar a dudas, de todas las ciudades del imperio romano, la más difícil de evangelizar era Roma. Roma la poderosa, Roma la rica, Roma la perdida, Roma la pagana, Roma la degenerada y cruel perseguidora. Pero así es Dios de poderoso, que lo que es difícil e imposible para el hombre, Él lo realiza utilizando a fieles hijos de Él. Fieles hijos de Dios de aquel tiempo fueron usados por el Espíritu Santo para penetrar con el Evangelio en la capital del imperio. Esos hijos de Dios no solo ganaron personas en la capital del mundo de su tiempo, sino que aún más sorprendente y maravilloso es que llevaron la verdad al mismo palacio del César y allí ganaron almas para Cristo. Podemos sentir aquel palpitar que pudo haber tenido Pablo en su corazón y mirar en su rostro la satisfacción cuando estaba concluyendo la carta a los filipenses en aquella cárcel mamertina de Roma, y poner en aquellas palabras o poner en aquel capítulo final las palabras que se encuentran aquí en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 21 y 22. Filipenses capítulo 4, versículo 21 y 22. Dice el apóstol Pablo: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente, ¿quiénes? Los de la casa de César. ¿Captan ustedes, hermanos y hermanas, el mensaje? Sí, todos los santos os saludan. Pero en especial reciban saludos de los santos que tenemos, ni más ni menos, dentro de la casa del César. ¿No damos gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios, porque no solamente en la sede del culto al César, sino en la misma casa del César, el evangelio había entrado. Y ganando sin duda, con ese evangelio, preciosas almas para Cristo, de los sirvientes y esclavos que habían allí. Aunque no me extraña que algunos de la aristocracia hayan oído de este evangelio. Esto nos dice, hermanos y hermanas, que los obreros evangélicos pueden cosechar frutos aún en los lugares menos propicios y en las circunstancias más desanimadoras. El don de profecía, comentando esto, de cómo la iglesia se plantó ahí en Roma, vean lo que dice: no cabía esperar que Pablo, pobre y desvalido preso, fuese capaz de atraer la atención de las clases opulentas y aristocráticas de los ciudadanos romanos, a quienes el vicio ofrecía todos sus halagos y los mantenía en voluntaria esclavitud.
Pero entre las fatigadas y menesterosas víctimas de la opresión, y aún de entre los infelices esclavos, muchos escuchaban gozosamente las palabras de Pablo. Y en la fe de Cristo hallaban la esperanza y paz que les daban aliento para sobrellevar las innumerables penalidades que les tocaban en suerte. Sin embargo, aunque el apóstol comenzó su obra con los pobres y humildes, la influencia de ella se dilató hasta alcanzar el mismo palacio del emperador. Roma era en ese tiempo la metrópoli del mundo. Los arrogantes césares dictaban leyes a casi cada nación de la tierra. Reyes y cortesanos ignoraban al humilde nazareno o le miraban con odio y escarnio. Y sin embargo, en menos de 2 años, el evangelio se abrió camino desde la modesta morada del preso hasta las salas imperiales. Pablo estaba encarcelado como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Amén. Así está escrito en Hechos de los Apóstoles, página 368. Hermanos y hermanas, no deja de verse en estas palabras el cumplimiento de aquel caballo blanco de Apocalipsis que salió venciendo y para vencer. Porque aquí vemos nosotros a la iglesia primitiva metiéndose en la misma, como dijéramos, en la misma casa del emperador romano. Sigue diciendo el don de profecía. En ninguna parte podía existir una atmósfera más antagónica hacia el cristianismo que en la corte romana. Nerón, quien era el emperador de ese tiempo, parecía haber borrado de su alma el último vestigio de lo divino y aún de lo humano y llevar la misma estampa de Satanás. Eran tiempos difíciles cuando Nerón gobernaba. Prácticamente un hombre loco, satánico, sanguinario. Sus asistentes, dice, y cortesanos eran en general del mismo carácter, crueles, degradados y corrompidos. Según todas las apariencias, sería imposible para el cristianismo abrirse paso en la corte y palacio de Nerón. No obstante, dice, aún en este caso, como en muchos otros, se comprobó la veracidad de la afirmación de Pablo, que las armas de Dios de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aún en la misma casa de Nerón fueron ganados trofeos para la cruz. De entre los viles siervos de un rey, aún más vil, se ganaron conversos que llegaron a ser hijos de Dios. No eran cristianos secretos, sino que profesaban su fe abiertamente y no se avergonzaban. Oh, hermanos y hermanas, gloria a Dios. No se avergonzaban. No eran como algunos cristianos de hoy que se avergüenzan de ser cristianos. En las redes sociales suben de todo, pero no suben nada de Dios, porque no quieren que en las redes se conozcan quiénes son. Miren, aprendamos de estos conversos que se alcanzó en Roma. Dice, no eran cristianos secretos, sino que profesaban su fe abiertamente y no se avergonzaban. Ahora, mis hermanos, basados en esta realidad de la existencia de una iglesia cristiana en Roma, podemos estar seguros entonces de que en cualquier ciudad rica y poderosa, pagana o perdida, se pueden convertir corazones y establecer iglesias donde se adore al Dios verdadero en el día verdadero de adoración. ¿Cuántos lo creen? En el rudo batallar, hermanos, de nuestra labor evangelizadora, en el cumplimiento fiel del gigantesco desafío de ir a todas las naciones y hacer discípulos en el mundo entero, debemos recordar que el Dios que nosotros adoramos es suficientemente poderoso como para levantar una iglesia de fieles aún en la misma silla de Satanás. Así lo dice Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 2, versículo 13. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. La Escritura dice: yo conozco tus obras
¿Y dónde moras? ¿Dónde está qué cosa? El trono de Satanás o la silla de Satanás, dicen otras Biblias. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La silla de Satanás o el trono de Satanás es una referencia al trono que tenía el emperador romano, el cual exigía adoración so pena de muerte, tal como le sucedió a Antipas al negarse a adorarlo. Sin duda, Antipas fue un mártir de la iglesia cristiana que había allí en Pérgamo. Se negó a adorar al emperador, porque el único que debe ser adorado es nuestro Dios Todopoderoso. Oh, pero hermanos y hermanas, ¿no les parece revelador a ustedes que hubiera una iglesia en medio de un lugar tan peligroso como era Pérgamo, donde estaba la silla de Satanás, es decir, la silla del emperador romano que exigía adoración? Claro, mis hermanos y hermanas, que es sorprendente esto. Sin embargo, esto nos dice que hay esperanza. Hay esperanza, hermanos, para cualquier ciudad, por corrupta que sea, porque nada es imposible para Dios. Hay esperanza para los corruptos, hay esperanza para los viciosos, hay esperanza para los perdidos, hay esperanza para ellos, porque Dios levanta iglesias en los lugares donde está la perdición para alcanzarlos con el mensaje de salvación. Oh, mis hermanos y hermanas, así que si tenemos nosotros un hijo que tal vez fue un buen cristiano y que ahora está perdido, y anhelamos verlo convertido y congregado de nuevo con el pueblo de Dios, no nos angustiemos. No nos angustiemos si ese es el caso, sino más bien sigamos orando por él. Sigamos orando por él con fe y sigamos testificándole con valor, porque el Dios que adoramos, mis hermanos, es poderoso para convertirlo de nuevo en un santo joven y fiel a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios fue capaz de levantar una iglesia en la misma silla de Satanás, eso dice que también puede hacer que alguien vuelva de nuevo a sus pies. ¿Cuántos lo creen? Así que debemos seguir orando por esos parientes, por esos seres amados. Oh, mis hermanos, esto aplica a los cónyuges que no son cristianos y que muchas veces martirizan a su pareja y le hostigan porque son fieles seguidores del Señor Jesús. Hay que orar por esos cónyuges y hay que confiar en que el Dios que adoramos tiene poder para transformar esos corazones mundanos y convertirlos en buenos miembros de iglesia también. ¿Y qué decir de amigos y vecinos que queremos ver redimidos, los queremos ver perdonados y listos para ir al reino de los cielos? Bueno, no dudemos también de que el Señor tiene el poder para quebrantarle sus corazones y traerlos a Cristo y a su iglesia. Si el Señor nos muestra ahora con su palabra de lo que fue capaz de meter el evangelio en Roma, de que la misma silla donde se sentaba el emperador en Pérgamo, allí también hubiera una iglesia. Si el Señor nos demuestra de lo que es capaz de hacer, hermanos y hermanas, tengamos esperanza que Él es capaz de convertir el corazón más duro. Solo es de orar. Hay que orar por el hijo, hay que orar por la hija, hay que orar por el pariente, por todos aquellos que hoy nos ven como que estuviéramos locos. Oremos por ellos y cuando tengamos la oportunidad, hablemosles de Jesús, hermanos. Pero sí es sorprendente. Sí es sorprendente ver que una iglesia estaba allí en Roma. Más sorprendente es ver cómo surgió dicha iglesia. Porque en nuestra forma humana de pensar, uno piensa que un gran desafío debe ser enfrentado por un gran hombre o una ciudad grande, destacada y famosa, debe ser evangelizada por un hombre grande, destacado y famoso también.
Y tendemos a pensar en hombres como, por ejemplo, Pablo, Santiago, Juan. Pero sorpresa de sorpresas, Dios no usó a ninguno de esos hombres para establecer su iglesia en Roma. Dios estableció su iglesia en esa ciudad perdida por medio de sencillos, humildes y desconocidos laicos que oyeron la bendita verdad de la salvación en Cristo en el día de Pentecostés de labios del apóstol Pedro. Pues vean lo que dice Hechos capítulo 2 versículos 7 al 11. Hechos capítulo 2 versículos 7 al 11. Dice la Escritura: y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Y el 11 dice: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fíjense, hermanos, cómo en la fiesta de Pentecostés, celebrada en Jerusalén, entre las personas que habían venido a adorar, había judíos que vivían ¿en dónde? En Roma. Y habían también romanos que habían sido ganados al judaísmo. Pues estos dice que eran prosélitos. Estos, mis hermanos, fueron testigos aquel día del gran poder de Dios obrado por el Espíritu Santo. De manera que al regresar, sin duda llevaron las buenas nuevas de Cristo, nuestro Salvador, allá a Roma. Estos son los que oyeron en el día de Pentecostés las buenas nuevas de salvación. Estos son los fundadores de la iglesia de Roma. ¿Qué nos dice esto, hermanos y hermanas? Que Dios, para plantar el estandarte de la verdad en un lugar, no necesariamente se tiene que valer de un gran evangelista, sino de hombres y mujeres sencillos como ustedes. Hermanos, nuestro Dios no ha cambiado. Él sigue usando hermanos fieles para establecer su iglesia en distintas partes del mundo. De manera que Él quiere y puede usarnos a usted y a mí para plantar el estandarte de la verdad en vecindarios y ciudades donde no se conoce la verdad del evangelio. No se necesita ser un destacado profesional de la palabra de Dios para ser usado por Dios en la noble causa de extender el evangelio del reino. Para convertir corazones a Cristo no se necesita fama, sino consagración. Para convertir corazones a Cristo no se necesita sabiduría, sino dedicación. No se necesita fidelidad, habilidad, sino fidelidad. Y no se necesitan títulos, sino santificación. En 1 Corintios, está bien claro, hermanos, 1 Corintios 1, versículo 19 al 25, esto que acabo de mencionar. 1 Corintios 1, versículo 19 al 25. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios
es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos cómo a los ojos de los sabios de este mundo es una locura que nosotros digamos que el sábado es el día del Señor. Es una locura que nosotros digamos que va a haber una ley dominical. Es una locura que nosotros digamos que hay un santuario en el cielo que está siendo purificado y que eso equivale al juicio investigador. Todas esas doctrinas, todas esas enseñanzas que son peculiares adventistas a los ojos de los sabios del mundo parecen una locura. Así también, hermanos y hermanas, les parece locura a aquellos que son ateos que nosotros podamos vivir por medio de uno que murió. Que nosotros podamos ser bendecidos por medio de uno que fue hecho maldición. ¿Les parece locura a los paganos eso? Que nosotros podamos ser justificados por medio de uno que fue hecho pecado por nosotros. ¿Les parece una insensatez a los incrédulos, a los ateos, a los paganos, todas esas aseveraciones que nosotros los cristianos hacemos? Era también una locura en los días del apóstol Pablo, una insensatez, la forma en que se hacía la proclamación. Primero, los que Dios escogió para hacer esa proclamación fueron unos pocos pescadores sin letras y del vulgo. ¿No era eso suficiente para despreciar lo que dijeran? Pero eso era lo que Dios estaba usando. Oh, hermanos y hermanas, ellos no dispusieron de medios económicos para montar una poderosa propaganda. Ellos no dispusieron de redes sociales. Ellos no dispusieron de canales de televisión como nosotros. No dispusieron de tecnología. Y sin embargo, trastornaron al mundo con el mensaje de la salvación. ¿Por qué? Porque simplemente eran hombres humildes, sencillos, sinceros, que se dejaban usar por el Espíritu Santo. Ellos hicieron a un lado los recursos de la oratoria y la retórica, porque eso era lo que los sofistas o los falsos usaban para cautivar la atención y lavar el cerebro de las masas. Ellos no utilizaron nada de esas técnicas. No eran potentados con mucha gente a su servicio para apelar al recurso de las armas y hacer triunfar su causa, no. El mismo maestro les prohibió que usaran ese tipo de recursos. Pero eso es lo que Dios usó. Lo insensato del mundo, lo débil del mundo, lo humilde, Dios usó para que este evangelio usted y yo lo conozcamos hoy. El don de profecía, vea cómo lo comenta. Debido al orgullo, dice, y la ambición de los hijos de los hombres, Dios ha preferido realizar sus grandiosas obras por medio de los instrumentos más sencillos y humildes. Dios no elige a los hombres a quienes al mundo honra como grandes, talentosos o brillantes. Elige a los que desean trabajar en humildad y sencillez, reconociéndolo como su guía y la fuente de su fortaleza. Esos son los que Dios usa. Él dice, anhela que lo convirtamos en nuestro protector y guía en todos los deberes y asuntos de la vida. La majestad del cielo obra mediante quienes le place. Su providencia a veces elige a los instrumentos más humildes para hacer la obra máxima, pues su poder se revela en la debilidad humana. Amén, hermanos. Esto es esperanzador para nosotros. Signs of the Times, 14/7/1881. Así dice, como en los primeros siglos, las verdades especiales para este tiempo se hallan no en posesión de las autoridades eclesiásticas, sino de los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer en la palabra de Dios. Palabras de Dios, el Gran Maestro, página 57. Todas estas citas inspiradas, mis hermanos, nos hablan de la importancia de la aceptación del hecho,
de no depender exclusivamente del pastor para la evangelización y el establecimiento de iglesias, sino depender del uso que Dios quiere y puede hacer de cada miembro de la iglesia. Esto es recalcado en las siguientes declaraciones del libro El Servicio Cristiano de nuestra hermana Elena White. Dice: la diseminación de la verdad de Dios no está restringida a unos pocos pastores ordenados. La verdad debe ser esparcida por todos los que pretenden ser discípulos de Cristo. Pregunto, y que Jesús lo oiga: ¿cuántos se consideran discípulos de Cristo esta mañana? Bueno, hermanos, la verdad debe ser esparcida por todos los que pretenden ser discípulos de Cristo. No es propósito del Señor que se deje a los ministros hacer la mayor parte de la obra de sembrar las semillas de verdad. Hombres, dice, que no han sido llamados al ministerio, deben ser estimulados a trabajar por el maestro de acuerdo con sus diversas capacidades. Centenares de hombres y mujeres que están ahora ociosos podrían prestar un servicio aceptable. Proclamando la verdad en los hogares de sus amigos y vecinos, podrían hacer una gran obra para el maestro. Dios, dice, ha dado a sus ministros el mensaje de verdad para que lo proclamen. Las iglesias han de recibirlo y de toda manera posible comunicarlo, recibiendo y difundiendo los primeros rayos de luz. El mensaje que se predica el sábado se debe replicar en la semana. El mensaje que se predica el sábado se debe convertir en muchos mensajes durante la semana, porque los oyentes deberían compartirlo con amigos, con vecinos, con parientes, sobre lo que el Señor les impresionó del mensaje. Dice, la hermandad debe elevarse hasta donde se eleve el ministro, secundando así sus esfuerzos al ayudarlo a llevar sus cargas. Así él, dice, no se sentirá sobrecargado, ni se desanimará. No podrá proyectarse en la iglesia ninguna influencia que resulte duradera, a menos que los hermanos se muevan inteligentemente por principio para hacer todo lo que esté a su alcance a fin de hacer progresar la obra. El mundo, dice, será convencido no por lo que se enseñe desde el púlpito, sino por lo que la iglesia, ¿qué cosa? Viva. ¿Por qué será convencido el mundo? ¿Por lo que enseña el púlpito? No, por lo que la iglesia viva. El ministerio en el púlpito, dice, anuncia la teoría del evangelio, pero la piedad práctica de la iglesia demuestra el poder del evangelio. La obra de Dios en esta tierra, dice, no podrá nunca terminarse antes que los hombres y mujeres abarcados por el total de miembros de nuestra iglesia se unan a la obra y aúnen sus esfuerzos con los de los pastores y dirigentes de las iglesias. La predicación, dice, es una pequeña parte de la obra que ha de ser hecha por la salvación de las almas. El Espíritu de Dios convence a los pecadores de la verdad y los pone en los brazos de la iglesia. Los predicadores pueden hacer su parte, pero no pueden nunca realizar la obra que la iglesia debe hacer. Los pastores pueden predicar discursos agradables y poderosos y puede realizarse mucha labor para edificar y hacer próspera la iglesia. Pero a menos que sus miembros individuales desempeñen su parte como siervos de Jesucristo, la iglesia estará siempre en tinieblas y sin fuerza. Por duro y oscuro que sea el mundo, la influencia de un ejemplo verdaderamente consecuente será un poder para bien. Noten, hermanos, la iglesia estará siempre en tinieblas y sin fuerza. ¿Cuándo? Cuando los miembros de ella no trabajen en la obra. Cuando los miembros de ella no hagan la misión. La iglesia entonces estará siempre en tinieblas y sin fuerza. Y vas a notar y lo habrás notado ya, que los que no hacen la obra de Dios, por lo general, son los que más problemas causan en las iglesias. Son los que más andan viendo lo negativo de la iglesia. Son los que más andan cuestionando, porque ellos no están ocupados en la obra. Ellos son los que introducen tinieblas y hace que la iglesia pierda la fuerza porque ellos no están haciendo la obra. Si tan solo entendiéramos para qué nos ha llamado el Señor,
hiciéramos la obra que Él nos ha mandado hacer, la iglesia sería una iglesia viva y poderosa. Así que, hermanos y hermanas, queda sustentado hasta aquí con estas citas del servicio cristiano, que no solo a los ministros, sino también a usted que no es ministro, el Señor resucitado le dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solo a los ministros, sino también a usted que no es ministro, el Señor que ascendió al cielo le prometió: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No solo a los ministros, mis hermanos, sino también a usted que no es ministro, el Señor del cielo le encarga lo mismo que le encargó a Timoteo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina, que soporte las aflicciones, que hagas obra de evangelista y que cumpla con su ministerio. No solo a los ministros, sino también a usted que no es ministro. Pero con todo lo dicho hasta aquí, déjeme decirle que si ha sido sorprendente que hubiera una iglesia cristiana en Roma y que esta iglesia fuera fundada por fieles y desconocidos laicos, hay un tercer motivo de sorpresa, y es al descubrir la triste realidad de que la fiel y ejemplar iglesia de Roma llegó a ser la corrupta iglesia romana, a la cual Apocalipsis describe como el poder perseguidor de los fieles y como la gran Babilonia, ebria de la sangre de los santos y mártires de Jesús. Leamos eso en Apocalipsis 17, versículos 3 al 6. Apocalipsis capítulo 17, versículo 3 al 6. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El espíritu de profecía identifica a esta mujer sanguinaria, a esta mujer que es madre de rameras, indicando que ella es la prostituta principal, a esta mujer que bajo el símbolo de bestia escarlata y llena de nombres de blasfemias, lleva ese nombre también llamado Babilonia, lo cual describe su principal tarea, como es la de confundir al mundo religioso. ¿Quién es esta mujer? Que sea el don de profecía el que lo diga. Dice la palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia. Así que es una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. Entonces, por lo que estamos viendo acá en Apocalipsis, hemos leído sobre una iglesia apóstata, porque es una mujer vil. No está presentando a una iglesia pura, símbolo de una iglesia pura,
sino una mujer vil, símbolo de una iglesia apóstata. Y luego sigue diciendo en el capítulo 17 del Apocalipsis, se predice la destrucción también de todas las iglesias que se corrompen mediante la devoción idólatra al servicio del papado. Entonces ya nosotros vamos viendo quién es esa mujer. No es otra que la iglesia que dirige el papado. Dice que las iglesias que se corrompen mediante la devoción idólatra al servicio del papado beben del vino de la ira de su fornicación. Porque esa es una mujer fornicaria. Porque ha sido infiel a Dios. Y así, dice, se representa al poder papal, que con todo engaño de iniquidad, por medio de una atracción superficial y un despliegue fastuoso, engaña a las naciones. Carta 32 del año de 1899. Así que, hermanos y hermanas, aquí nosotros estamos viendo a una iglesia que hasta se hace llamar Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ni siquiera cristiana, sino y romana. Liderada por el papado. El profeta dice, vi a aquella mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Se declara además que Babilonia es aquella gran ciudad, la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra. La potencia dice que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad. Es ni más ni menos que Roma. Pero no la Roma imperial, no la Roma de los Césares, sino la Roma papal. Dice la púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana llamada el Vaticano. Y de ninguna otra potencia, dice, se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Preguntémosle a los albigenses, preguntémosle a los valdenses, preguntémosle a todos los cristianos de la Edad Media que eligieron ser fieles a Dios, ¿cómo les fue? Cuando este poder perseguidor, cuando esta iglesia papal los llevaba a la hoguera, cuando los asesinaba, tan solo porque elegían ser fieles a Dios antes que a los hombres. Oh, hermanos, se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Pero Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos. Conflicto de los siglos, página 379. Y la corrupción de esta iglesia, que fue primitiva en Roma, ahora en este tiempo corrupta, abarca todas las áreas, incluyendo la financiera. Pues para obtener recursos, esta iglesia papal se puso a vender el perdón de los pecados por medio de las famosas indulgencias, donde le ofrecía a la gente el perdón de los pecados pasados y futuros sin necesidad de arrepentirse. Quizá por eso el Papa actual admite que su iglesia es corrupta. Se los pongo acá. La corrupción, dijo él en una entrevista, es una ciénaga. Es la destrucción de la persona humana. Y hay casos de corrupción, dice, en la iglesia. Siempre los hubo. Ellos aceptan. Ellos aceptan que corrompieron el cristianismo, que se corrompieron ellos mismos y que se han corrompido en todas las áreas. Pero sigue diciendo el don de profecía, que el gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación.
Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. La amistad con el mundo corrompe su fe y a su vez Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de la Sagrada Escritura. Conflicto de los Siglos, página 384. Pero mis hermanos, ¿cómo fue que la buena iglesia de Roma, por la cual Pablo daba gracias a Dios, porque su fidelidad era notoria en todo el resto del mundo, cómo fue que esa iglesia cristiana de Roma se tornó en una iglesia infiel, perdida, perseguidora y apóstata? ¿Cómo fue? Noten con cuidado las siguientes palabras del Conflicto de los Siglos. Es el libro, que es un bestseller. Vean cómo nos dice allí la manera como se corrompió la iglesia cristiana primitiva de Roma en una iglesia corrupta. Aquí está. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufrió la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino, aquel emperador romano, a principios del siglo IV, causó gran regocijo en la iglesia, y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Así aparece en el capítulo 3 del libro Conflicto de los Siglos, titulado Una era de tinieblas espirituales, y he leído de las páginas 47 y 48. Pero, según esta cita, ¿cómo fue que la buena iglesia de Roma se pervirtió hasta llegar a ser el monstruo perseguidor del Apocalipsis 17? Hemos leído que no fue de repente, sino que fue de un modo, dice, casi imperceptible. ¿Cuáles fueron las causas de esa triste transformación? Número 1, dice que la iglesia, lo acabamos de leer, trocó la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles. La trocó, la cambió por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. No creemos que esto ocurrió solamente porque la iglesia quería ser orgullosa y pomposa, no. Sino que fue porque quiso usar la pompa y el orgullo del mundo como medios para hacer crecer la iglesia. Por eso dije que este es un mensaje de advertencia para todas las iglesias. Y aguántense un poquito porque ya voy a llegar a puntos concretos. Esto, hermanos, donde trocó la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y de gobernantes paganos. Esto, hermanos,
de usar la pompa y el orgullo mundano como medio para hacer crecer la iglesia. Eso es un peligro contra el cual debemos nosotros luchar todos los días. Vivimos, hermanos, en un mundo que admira y sigue la pompa y el orgullo de los grandes. El peligro radica en mirar ese orgullo y pompa mundana e imitarlo para de esa manera atraer la admiración y la aceptación de las personas. Nosotros mencionábamos en la lección de escuela sabática esta semana cómo esa iglesia adventista se le ocurrió traer como invitada al templo a la cantante ecuménica Lily Goodman. Y qué desorden el que se dio allí, en el lugar donde se adora a Dios los sábados, en el lugar donde se exalta el nombre de Dios. Ahora estaba una cantante ecuménica prácticamente poniendo a bailar a los hermanos. ¿Cómo ese deseo de querer ser reconocido? ¿Cómo ese deseo de querer tener la pompa de los otros? Ese pastor la introdujo en la iglesia. Hermanos y hermanas, nuestra única defensa frente a esa tentación es recordar lo que Jesús nos pidió cuando dijo que no aprendiéramos de la pompa y del orgullo del mundo, sino de la humildad y mansedumbre que tiene Él. Es difícil vivir con humildad y mansedumbre en un mundo que idolatra la pompa y el orgullo. Pero hermanos y hermanas, por la gracia de Dios, nosotros podemos ser como el pez que toda su vida pasa en agua salada sin que su carne llegue a ser salada. La segunda causa de la triste transformación de la buena iglesia de Roma es porque la iglesia, dice, llegó a sustituir los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Todos sabemos que en ningún momento de la historia de nuestra iglesia este peligro fue más inquietante que ahora. Porque en ningún punto de nuestra historia ha existido un descuido tan grande del estudio de la palabra de Dios como el actual. La iglesia de Roma, la primitiva, sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres, siendo la segunda causa de su transformación triste y lamentable. Hermanos y hermanas, estamos viviendo en tiempos donde debemos estudiar más la palabra de Dios. Debemos basarnos en la palabra de Dios. Debo depender de la palabra de Dios. Una iglesia que no se dedica al estudio fiel y continuo de la Biblia será toda su vida prácticamente una iglesia que va a ser invadida por las teorías y tradiciones de los hombres. Y pronto no basará lo que hace en lo que la palabra dice, sino en lo que el pastor dice. Vivimos en tiempos donde los hermanos dicen, hay que ver qué dice la conferencia, hay que dice el pastor tal. Y si el pastor dice, vamos a celebrar el Navidad, pongamos el arbolito aquí en la plataforma, pues como el pastor dice, ahí van los hermanos cayendo en ese paganismo. ¿Qué pasó con el escrito está? ¿Qué pasó con la palabra de Dios? ¿Por qué no venir a la Biblia para saber si lo que estamos haciendo está correcto o no? Oh, hermanos, segunda causa por la cual la iglesia primitiva se transformó tristemente en una iglesia corrupta. Sustituyó la palabra de Dios por los requerimientos de los hombres. Pero hay una tercera causa. Y es que la iglesia dice que se llenó de conversos nominales. Y ahí mencionó a uno. La conversión nominal de Constantino. Y esto de conversos nominales hay que verlo de dos maneras. Porque este es un peligro que la iglesia de hoy tiene.
que sus miembros sean conversos nominales. ¿Quién es un converso nominal? Un converso nominal es aquel que pone mucho énfasis en las doctrinas, pero no está convertido a Cristo. Pero también un converso nominal es aquel que dice que está convertido a Cristo, pero no le pone énfasis a las doctrinas. Todas las iglesias que guardan el domingo, todos ellos se han convertido a Cristo, dicen, pero no les importa la ley de Dios, no les importa el santo sábado, no les importa el verdadero día de reposo. Sus ministros les dicen más bien que son malditos si se ponen a guardar los mandamientos. Entonces, ese tipo de conversión es una conversión nominal porque no quieren nada con la santa ley de Dios, no quieren nada con la doctrina. Y por el otro lado, podemos caer en el error de enfatizar la doctrina, pero no tener una experiencia personal con Cristo. También eso nos haría conversos nominales. Y esto, hermanos, es peligroso. Porque no hay nada más peligroso dentro de la iglesia que un cristiano nominal. Un cristiano que cree en las doctrinas, pero no tiene fuerza para practicarlas porque no tiene a Cristo en su vida. Y un cristiano que dice que tiene a Cristo, pero no le importa la doctrina y por lo tanto es liberal y promueve el liberalismo en la iglesia. Oh, hermanos y hermanas, necesitamos orar para que nuestras iglesias no experimenten la triste historia de la iglesia de Roma. Necesitamos orar para que nuestras iglesias no repitan lo que hizo Roma. Debemos orar, hermanos y hermanas, para que nuestra iglesia nunca cambie la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los mundanos. Roguemos al Señor para que jamás, ni nosotros ni nuestras benditas iglesias que tenemos, sustituyamos los claros mandatos de la palabra de Dios por las teorías y las tradiciones de un hombre. Hay que clamar, mis hermanos, con fe incesante para que Dios nos libre de los conversos nominales. Para que así nunca el mundo, disfrazado con capa de rectitud, como lo hizo Constantino, se introduzca dentro del pueblo de Dios. Por eso, atendamos las palabras del apóstol Juan, que se encuentran en su primera carta en el capítulo 2. Primera Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. La Escritura dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos y hermanas, la iglesia primitiva se volvió mundana. La iglesia primitiva de Roma dejó que entrara en su seno el paganismo con toda y su mundanalidad. La iglesia primitiva de Roma dejó la sencillez de Cristo por estar detrás de la pompa y el orgullo de los hombres y utilizarlo para buscar su crecimiento. El apóstol Juan nos dice aquí que nosotros debemos tener ese cuidado de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tenemos que buscar de no introducir mundanalidad en la iglesia. Las iglesias de advenimiento del séptimo día de los tres ángeles no son iglesias llenas de tanta gente, porque aquí se enfatiza que con el mundo metido
en los ojos, que con el mundo puesto en la cara, que con el mundo puesto en el cabello, que con el mundo llevado en la vestimenta que andamos, así no estamos representando la sencillez del Señor. Y las personas que les gusta llevar el nombre de cristianos, pero andar con esas mundanalidades, no se sienten confortables. Porque desde el púlpito esas cosas se dicen que son malas delante de Dios, porque el apóstol dice que son cosas que cuando uno las ama, demuestra que el amor de Dios no está en uno. Y demuestra, dice también, de que esas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Oh, mis hermanos, yo le hago un llamado en el nombre del Señor a usted, hermano adventista, que me está mirando, a usted, hermano pentecostal. Pregúntese por qué su iglesia anda celebrando el Día de los Enamorados. Pregúntese. ¿Por qué su iglesia anda celebrando Navidad? ¿Por qué su iglesia anda celebrando el Día de la Madre? ¿Por qué su iglesia anda celebrando Easter? Halloween. Pregúntese. Haga un estudio, haga una investigación y mirará que solo lo hace la iglesia porque la iglesia ha dejado que el mundo entre a ella para de esa manera ganar a los mundanos, para conseguir crecimiento numérico. Averigüe, investigue. O por lo menos vea la serie que tenemos en el YouTube de las fiestas paganas y mirará las pruebas que ponemos ahí, tanto históricas como bíblicas, de que esas fiestas son paganas y no deben de ser introducidas a la iglesia. Juan nos amonesta aquí cuando nos dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Oh, hermanos, miren el don de profecía, cómo habla de esto. ¿Cuál fue el origen, dice, de la gran apostasía? Es decir, de la iglesia romana. ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose, dice, a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. El apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo, ya está obrando, dijo, el misterio de iniquidad. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero hacia fines del siglo II, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció. E insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos en unión con nuevos convertidos se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Para aumentar, dice, el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. Y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Una vez, dice, que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares. Fue aceptada nominalmente por multitudes, pero mientras estas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos en secreto. No ha sucedido, dice otro tanto, en casi todas las iglesias que se llaman protestantes hoy. Cuando murieron sus fundadores, que poseían el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Lo hemos visto aquí, en el movimiento adventista. Cuando murieron los pioneros, cuando murió la hermana Elena White, las cosas ya no fueron igual. La iglesia de hoy no se parece a aquella. Si aquellos estuvieran vivos, no entrarían a esta iglesia. Con toda seguridad formarían otra. ¿Por qué? Porque esta se ha corrompido. Dice aquí que cuando los apóstoles murieron, cuando los líderes de la iglesia primitiva murieron, los hijos que quedaron, dice, estos se unieron con los impíos, se unieron con sus prácticas paganas y fueron cambiándole la forma a la iglesia. Lo mismo ha ocurrido hoy y lo mismo ha ocurrido con las iglesias protestantes.
Sigo leyendo. Dice, mientras se atenían ciegamente al credo de sus padres, esos hijos, y se negaban a aceptar cualquiera verdad que fuese más allá de lo que veían, los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humildad, de abnegación y de renunciación al mundo. Así la simplicidad primitiva desaparece. Una ola de mundanalidad invade de la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Ay, dice, hasta qué grave esa amistad del mundo, que es enemistad contra Dios, es fomentada actualmente entre los que profesan ser discípulos de Cristo. ¿Cuánto no se han alejado las iglesias nacionales, dice, de toda la cristiandad, del modelo bíblico de humildad, abnegación, sencillez y piedad? Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, él decía, al hablar del buen uso del dinero, le decía a sus miembros de la iglesia metodista de su tiempo: no malgastéis nada de tan precioso talento, tan solo por agradar a los ojos, con superfluos y costosos atavíos o con adornos innecesarios. No gastéis parte de él adornando prolijamente vuestras casas con muebles inútiles y costosos, con cuadros costosos, pinturas y dorados. No gastéis nada para satisfacer la soberbia de la vida, ni para obtener la admiración de los hombres. Siempre que te halagues a ti mismo, los hombres hablarán bien de ti. Siempre que te vistas de púrpura y de lino fino blanco y tengas banquetes espléndidos todos los días, no faltará quien aplauda tu elegancia, tu buen gusto, tu generosidad y tu rumbosa hospitalidad. Pero no vayas a pagar tan caro sus aplausos. Conténtate más bien con el honor que viene de Dios. Así le predicaba Juan Wesley a los metodistas. Pero muchas iglesias actuales, dice Elena White, desprecian estas enseñanzas. Y está de moda en el mundo hacer profesión de religión. Gobernantes, políticos, abogados, médicos y comerciantes se unen a la iglesia para asegurarse el respeto y la confianza de la sociedad y así promover sus intereses mundanos. Tratan de cubrir todos sus procederes injustos con el manto de la religiosidad. Las diversas comunidades religiosas, robustecidas con las riquezas y con la influencia de esos mundanos bautizados, pujan a cual más por mayor popularidad y patrocinio. Iglesias magníficas, embellecidas con el más extravagante despilfarro, se yerguen en las avenidas más ricas y más pobladas. Los fieles visten con lujo y a la moda. Se pagan grandes sueldos a ministros elocuentes para que entretengan y atraigan a la gente. Y la gente ahí está, feliz dando el diezmo. Y aparte del diezmo todavía generosamente dan más a ese ministro que los entretiene con chistes en el púlpito, a ese ministro que les cuenta anécdotas, a ese ministro que les ofrece prosperidad, pero no les dice que a menos que se arrepientan, que a menos que vivan en santidad, no van a ver a Dios en aquel día. Y las iglesias están llenas. Dice, sus sermones no deben aludir a los pecados populares, sino que deben ser suaves y agradables, como para los oídos de un auditorio elegante. De esta manera, como yo estoy predicando, no agrada. De esta manera a muchos no les gusta, les incomoda, porque se sienten aludidos, porque muchas veces tienen sus pecados acariciados. Muchas veces todavía se siguen pintando los ojos, las pestañas. Todavía andan maquilladas en la calle. Todavía andan con pantalones apretados o con faldas bien pegadas. No les agrada que de un púlpito se amonesten esas cosas, pero esas cosas son mundanas. Esas cosas no demuestran la sencillez de Cristo. Esas cosas no demuestran que son mujeres que profesan piedad. Como también esos hombres sinvergüenzas que bajo el nombre de cristianos todavía andan viendo a las hermanas con malicia. Les dan la mano y no les quieren soltar la mano, ahí la tienen agarrada. Eso es una sinvergüenzada. Eso no es de un cristiano, eso es de un mundano. Si las mujeres provocan a los hombres también tenemos que poner nuestras barbas en remojo, porque también tenemos ojos lujuriosos. Y debemos orar al Señor para que nuestros ojos sean puros y nuestra mirada sea pura. Dice, sus sermones no deben aludir a los pecados populares, sino que deben ser suaves y agradables como para los oídos de un auditorio elegante. Así los pecadores del mundo ya son recibidos en la iglesia y los pecados de moda se cubren con un manto de piedad.
Hablando, dice, de la actitud actual de los profesos cristianos para con el mundo, un notable periódico mundano, profano, mire lo que dijo. Insensiblemente, dijo ese periódico, la iglesia ha seguido el espíritu del siglo y ha adaptado sus formas de culto a las necesidades de la actualidad. ¿Está ocurriendo eso ahora? Las iglesias están adaptando sus formas de culto a las necesidades de la actualidad, a lo que la gente quiere, hablar lo que la gente quiere oír. Eso es lo que está viendo hoy. Hoy la gente se quiere que haya un predicador que predique fuerte y que amoneste. Si Juan el Bautista estuviera aquí ahora y raza de víboras haga frutos dignos de arrepentimiento, la gente no lo toleraría. Pero así Juan preparaba al pueblo que se prepararía para encontrarse con Jesús. Oh, mis hermanos, en verdad, dice, todo cuanto contribuye a hacer atractiva la religión, la iglesia lo emplea ahora y se vale de ella. Y un escritor apunta en el Independent de Nueva York lo siguiente acerca del metodismo actual. La línea de separación entre los piadosos y los irreligiosos desaparece en una especie de penumbra. Y en ambos lados se está trabajando con empeño para hacer desaparecer toda diferencia entre su modo de ser y sus placeres. La popularidad de la religión tiende en gran manera a aumentar el número de los que quisieran asegurarse sus beneficios sin cumplir honradamente con los deberes de ella. Howard Crosby dice, motivo de hondo pesar es el hecho de que la iglesia de Cristo esté cumpliendo tan mal los designios del Señor. Así como los antiguos judíos dejaron que el trato familiar con las naciones idólatras alejara sus corazones de Dios, así también ahora la iglesia de Jesús, merced al falso consorcio con el mundo incrédulo, está abandonando los métodos divinos de su verdadera vida y doblegándose a las costumbres perniciosas, si bien a menudo plausibles, de una sociedad anticristiana, valiéndose de argumentos y llegando a conclusiones ajenas a la revelación de Dios y directamente opuestas a todo crecimiento en la gracia. Estamos viendo por qué la iglesia primitiva de Roma se corrompió. ¿Por qué se volvió apóstata? ¿Por qué se volvió sanguinaria? Estamos viendo cómo fue que esto ocurrió. Se volvió mundana. Dejó que el mundo entrara en ella. Dice, en esta marea de mundanalidad y de afán por los placeres, el espíritu de desprendimiento y de sacrificio personal por el amor de Cristo ha desaparecido casi completamente. Algunos hombres y mujeres que actúan hoy en esas iglesias aprendieron cuando niños a hacer sacrificios para poder dar o hacer algo por Cristo. Pero ahora, ¿qué hacen las iglesias cuando quieren dinero para construir un templo? Antes los hermanos se sacrificaban. Los hermanos, dice, hombres y mujeres, voy para atrás. Dice, en esta marea de mundanalidad y de afán por los placeres, el espíritu de desprendimiento y de sacrificio personal por el amor de Cristo ha desaparecido casi completamente. Algunos hombres y mujeres que actúan hoy en esas iglesias aprendieron cuando niños a hacer sacrificios para poder dar o hacer algo por Cristo. Los hermanos de la iglesia primitiva de Roma y de las otras iglesias se sacrificaban por la obra. Pero ahora dice, si se necesitan recursos, si se necesitan fondos, no hay que pedirle nada a nadie. No hay que pedirle nada a nadie. Solo hagamos ¿qué cosa? Un bazar, hagamos un concierto y cobremos, hagamos un turno como le llaman otras iglesias. Prepárese, dice, una presentación de figuras vivas, una escena jocosa, una comida del estilo antiguo a la moderna y cualquier cosa para divertir a la gente y que la plata entre a la iglesia para poder hacer la obra. Y ese es el tipo de cristianos que tenemos hoy. No hay esa disposición de dar más allá de nuestras fuerzas como los de Tesalónica. El gobernador Washburn, dice, de Wisconsin, declaró en su mensaje anual el 9 de enero de 1873, qué vergüenza lo que dijo el gobernador. Parece necesario, dice, dictar una ley que obligue a cerrar las escuelas donde se forman jugadores.
Se las encuentra por todas partes, dice, hasta se ven iglesias que sin saberlo, indudablemente, hacen a veces la obra del diablo. Los conciertos y las representaciones de beneficio, así como las rifas que se hacen, a veces con fines religiosos o de caridad, pero a menudo con propósitos menos dignos, loterías, premios, etcétera, no son, dice, sino estratagemas para recaudar dinero sin dar un valor correspondiente. Como comenzamos nosotros como ministerio, haciendo pupusas los sábados en la noche para poder tener dinero y pagar la radio. ¿Cuántas ofrendas cojas dimos los adventistas que hoy componemos la iglesia de Advenimiento? ¿Cuántas veces desagradamos a Dios dando dinero para que nos dieran de comer? Porque de esa manera es como dábamos dinero a la obra. ¿Cuántas veces participamos de conciertos y pagando para que tal vez la iglesia pudiera tener su templo? Para que se pudiera pagar la radio, la televisión. ¿Cuántas veces caímos en ese pecado? Métodos mundanos de financiar la obra de Dios. Pero bendito sea el Señor, que un día me iluminó y me dijo, eso que están haciendo no está bien. Prohíbe eso. Para eso. Y yo dije, pero ¿cómo vamos a pagar la radio? Si lo que entra es bien poquito, para eso. Y me recuerdo cuando desde el púlpito le dije a la iglesia, no más cenas pro radio, no más comidas con propósitos de ayudar a la obra. De ahora en adelante, Dios va a dirigir la obra y va a tocar corazones de aquellos que quieran verdaderamente por amor a Dios dar a que den. Y desde ese día, que por la gracia del Señor tuve el valor de decir eso, nunca más se dio una ofrenda coja. Y hasta ahora la radio se ha seguido pagando por el gran poder de Dios. Dios ha provisto. Gloria al Señor que me iluminó de no estar cometiendo ese pecado y de no estar avalando ese pecado que la iglesia cometía. Oh, hermanos, yo siempre he animado a la iglesia. Hermanos, seamos generosos. Les he dicho, den las primicias. Den el 20%. Si dan un 10% de diezmo, den otro 10% de ofrenda. Prueben a Dios, prueben y van a ver. El dinero les va a alcanzar. Pero cuando tú estás allí, todo tacaño, que antes das el diezmo y a veces no lo das, no te alcanza el dinero. Se te ve en agua. Pon a prueba a Dios. Dale el 20% a Dios de lo que te dan. Dáselo. Y confía en el poder de Dios. Dale al principio del año una primicia, todo tu salario, y confía en el poder de Dios para el resto del año. Yo te estoy diciendo esto porque lo he hecho, y lo hago, y yo me siento feliz y en paz con mi Dios. Oh, hermanos, les estoy animando para que ustedes vean la bendición del Señor de una manera más maravillosa. Se van a admirar de ver cómo los recursos alcanzan. Pero no caigamos en estos métodos mundanos. Dice, si personas respetables toman parte en esas empresas de azar y acallan su conciencia con la reflexión de que el dinero está destinado a un buen fin, nada de raro tiene, dice, que la juventud del Estado caiga tan a menudo en los hábitos que con casi toda seguridad engendra la afición a los juegos de azar. El espíritu de conformidad con el mundo está invadiendo las iglesias por toda la cristiandad. Robert Atkins, en un sermón predicado en Londres, pinta un cuadro sombrío del decaimiento espiritual que predomina en Inglaterra. Dice, los hombres verdaderamente justos están desapareciendo de la tierra sin que a nadie le importe algo. Los que hoy profesan religiosidad en todas las iglesias aman al mundo, se conforman con él, gustan de las comodidades terrenales y aspiran a los honores. Están llamados a sufrir con Cristo, pero retroceden ante el simple oprobio. Apostasía, apostasía, apostasía es lo que está grabado en el frontismismo de cada iglesia. Y si lo supiesen o sintiesen, habría esperanza. Pero ay, lo que soy a decir es, rico soy y estoy lleno de bienes y nada me falta. Todo esto lo he leído del capítulo 22 que se llama Una amonestación rechazada, capítulo 22 del conflicto de los siglos, y he leído de la página 381 a la 384.
Mis hermanos, quiero concluir este mensaje. Primero, recordando lo que hemos dicho hasta aquí. Número 1, que el Dios nuestro es un Dios poderoso, que puede convertir en santos los corazones más perversos y puede levantar iglesias en las ciudades y barrios más difíciles del mundo. Número 2, que no olvidemos que para lograr esto, el Señor quiere usar no solo ministros y profesionales de su palabra, sino que puede y quiere usarte a ti y a mí, que eres miembro de la iglesia. Hermano y hermana, tú puedes ser el anónimo miembro de iglesia que hace la inmortal hazaña de levantar el estandarte de la verdad de la misma morada del diablo. No tenemos los nombres de las personas que plantaron el estandarte en Roma. Solo dice que aquel día del Pentecostés habían judíos de Roma y prosélitos de Roma. Y sin duda estos alcanzaron ese poder del Espíritu Santo y fueron allá a proclamar las verdades. Así que hermanos y hermanas, pero también, como he estado haciendo énfasis en esto último, trabajemos y oremos para que nuestra iglesia, nuestra amada iglesia, no deje que el mundo entre a ella, sino que ella impacte al mundo. Nosotros estamos aquí para impactar al mundo, no para que el mundo entre a nosotros. Oh, hermanos y hermanas, la maldad del mundo puede rugir y amenazar a la iglesia, pero no la puede destruir a menos que permitamos que entre dicha maldad. Todo el agua del mundo, no importa cuán turbulenta y agitada sea, nunca podrá hundir al más pequeño de los barcos a menos que logre entrar dentro del barco. Así también, hermanos, ocurre con esta embarcación llamada iglesia. Toda la maldad del mundo, todos sus pecados, todos sus crímenes y vicios, nunca podrán dañar a la iglesia por grandes y fuertes que sean, a menos que los dejemos entrar a ella. De manera que para cerrar, les invito a leer aquí mismo de Primera de Juan el capítulo 5 ahora y los versículos 4 al 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 y 5. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí está, hermanos y hermanas, el secreto de la victoria sobre el mundo. El sistema mundano es monstruoso y tienta, pero nosotros nos corresponde rechazarlo. El mundo siempre va buscando por la parte sensual, por lo que le agrada a los ojos, por lo que le agrada al oído. El mundo siempre anda buscando invadirnos. Nos invade con la música que nos gustaba antes y que tal vez todavía aparece de repente en un TikTok que le enviaron o ahí en el YouTube. Pero usted tiene que cuidar esta venida del alma que se llama oído y no darle cabida a que le entre esa música mundana. Porque si le entra esa música mundana, luego no se la saca de la cabeza. Usted tiene que cuidar estos ojos de no detenerse a mirar pornografía en su teléfono. Si le aparece una insinuación ahí, deséchala inmediatamente. Oh, hermanos y hermanas, el mundo está buscando ver cómo invade nuestros sentidos. Pero aquí dice la Biblia que el hombre que es nacido de Dios vence esas cosas. El hombre que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. ¿Por qué? Porque lo hace por la fe en Cristo Jesús. Así que, hermanos y hermanas, no es el gran científico,
ni el filósofo, ni el psicólogo que va a vencer al mundo, sino el sencillo creyente que se aferra de Jesús. Contemplando a Jesús, contemplando cada día a Cristo, por la fe, hermanos, se siente asco por el mundo. Se detesta al mundo. Hay que vencer el mundo pecaminoso por medio de nuestra fe en Cristo. Tal vez sientas que es difícil. Tal vez estás tan arraigado al mundo, pero no se te olvide que con el Señor todo es posible. Y habiendo analizado ahora a manera de advertencia por qué Roma se corrompió, por qué la iglesia romana se volvió corrupta, que Dios nos ayude para que seamos siempre una iglesia humilde, sencilla, que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Dios les bendiga y que seamos de esos fieles creyentes para que cuando el Señor venga nos lleve con Él al cielo. Padre Santo y Soberano, te damos gracias por la advertencia que nos has dado hoy de lo que puede sucederle a cualquier iglesia que pierde la sencillez, a cualquier iglesia que cambia la sencillez por la pompa y el orgullo del mundo, de lo que puede sucederle a cualquier iglesia que deja la palabra para poner más la confianza en lo que el hombre dice, de lo que le puede suceder a cualquier iglesia que se vuelve nominal al dejar que el mundo entre a ella y solo lleva de nombre que es cristiana, pero su forma de proceder es prácticamente mundana. Señor, al darnos esa advertencia hoy, nosotros te decimos, ayúdanos para volver a ser como fue la iglesia primitiva. Ayúdanos, Señor, para volver a ser esa iglesia que no transigió con el mundo, esa iglesia que puso en alto el estandarte. Ayúdanos, Señor, a volver a ser esa iglesia misionera, donde de una manera anónima vamos nosotros colocando el estandarte por todas partes, donde estamos, donde vamos. Padre, te ruego que toques nuestros corazones, de manera que nos volvamos personas que te amamos, personas que predicamos, personas que ponemos en alto tu nombre. Ayúdanos, Señor, para que hoy podamos nosotros decidir no transigir más con el mundo para nada, y que todo lo que podamos tener de Él en nuestra vida lo desechemos y solamente estemos llenos de Cristo. Padre, te rogamos que como iglesia podamos salir de aquí convencidos, comprometidos y decididos a ser la verdadera iglesia tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.